Bienvenidos a Más allá del pensamiento, un podcast de conciencia estelar del siglo XXI, un espacio donde nos permitimos detenernos por un momento, alejarnos del ritmo frenético de la vida cotidiana y sumergirnos en reflexiones más profundas. Aquí exploraremos temas que rara vez forman parte de las conversaciones diarias: la verdadera naturaleza de la realidad, la compasión como una fuerza que va más allá de lo humano, y la ilusión de la separación en la que vivimos como seres conscientes. Nuestro propósito es ir más allá de lo superficial, de las distracciones que dominan gran parte de nuestras vidas, y centrarnos en aquello que está en la raíz de lo que realmente somos. ¿Qué significa estar verdaderamente conectados con el universo? ¿Por qué percibimos la vida como algo separado y fragmentado, cuando en el fondo todo parece estar interconectado? ¿Es la compasión una simple emoción humana o quizás una manifestación de algo más profundo y universal? Entendemos que estas reflexiones no son comunes en el ajetreo diario. La vida moderna raramente nos da espacio para detenernos y contemplar lo que yace más allá de la superficie. Pero creemos que hacer este ejercicio vale la pena, porque al indagar en la verdadera esencia de las cosas, podemos encontrar respuestas que no se hallan en el ruido de lo cotidiano. Hoy dejaremos de lado el pensamiento ordinario y entraremos en un terreno donde lo conocido y lo desconocido se encuentran. Un espacio donde no hay separación entre el individuo y el todo, donde la realidad simplemente es, sin ser filtrada por las divisiones que el pensamiento humano tiende a crear. Si estás aquí, quizás sientas la misma curiosidad por explorar estas cuestiones esenciales. No buscamos llegar a conclusiones definitivas, sino permitir que las preguntas nos guíen y se asienten. Prepárate para una conversación que no busca respuestas fáciles, sino que te invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente, más conectada, más abierta a lo que verdaderamente es. La compasión como energía universal. Cuando pensamos en la compasión, tendemos a asociarla con una emoción humana. La vemos como una respuesta emocional que surge cuando somos testigos del sufrimiento de otro ser. Sentimos empatía, deseamos aliviar ese sufrimiento, y a eso llamamos compasión. Sin embargo, ¿y si lo que entendemos como compasión no fuera solo una emoción humana, sino una manifestación de algo más profundo? ¿Qué pasaría si la compasión no fuera un fenómeno exclusivo de la humanidad, sino una forma de energía que atraviesa todo el universo? La compasión podría verse como una expresión de la interconexión entre todas las cosas. En lugar de verla como una cualidad exclusivamente humana, podríamos pensar en ella como una energía que fluye, una fuerza que equilibra y conecta en momentos clave. Así como las leyes físicas rigen el comportamiento de la materia, la compasión podría ser una de las maneras en que el universo se ajusta y responde a sí mismo, uniendo partes que parecen separadas, pero que en realidad forman un todo. Hemos visto ejemplos fascinantes en la naturaleza donde lo que podríamos llamar compasión aparece en comportamientos inesperados. Una perra que cuida de cachorros ajenos, una gallina que adopta a un pollito que no es suyo, o incluso un león que en lugar de cazar, cuida de una cría indefensa. Estos comportamientos no pueden ser explicados únicamente desde el punto de vista biológico o evolutivo, porque parecen ir en contra de los instintos más básicos. ¿Qué impulsa a estos animales a actuar de manera compasiva? Quizás lo que estamos viendo no es un acto consciente de compasión en el sentido humano, sino una expresión de esa energía más grande que conecta a todos los seres vivos. Es posible que la compasión sea una de las formas en que el universo mantiene su equilibrio. En momentos de necesidad o sufrimiento, esa energía fluye hacia donde es más necesaria, guiando a los seres hacia actos que alivian el dolor o restauran el bienestar. En este sentido, la compasión no sería solo un sentimiento o una reacción emocional, sino una dirección en la que fluye la energía del universo, respondiendo de manera precisa y natural a los desequilibrios. Desde una perspectiva más amplia, la compasión podría ser vista como una fuerza que conecta a todo lo que existe. No es algo limitado al ser humano. Está presente en la estructura misma del universo. En momentos de desesperación o crisis, muchas veces experimentamos lo que llamamos sincronicidades, eventos que parecen ocurrir de manera fortuita,
pero que nos brindan exactamente lo que necesitamos en ese momento. Tal vez lo que llamamos compasión, y estas sincronicidades no sean más que dos caras de la misma moneda. Una energía que actúa de manera sutil, pero poderosa, en las conexiones entre los seres y las circunstancias. Esto nos lleva a la posibilidad de que la compasión, como energía universal, esté profundamente entrelazada con el flujo de la vida misma. A nivel humano, la experimentamos como una emoción, pero en un nivel más profundo, puede que sea una manifestación de la unidad que subyace a toda la existencia. Tal vez, cuando sentimos compasión, no estamos simplemente respondiendo a una emoción, sino alineándonos momentáneamente con esa energía más grande que conecta todo lo que existe. Lo que llamamos compasión podría ser, en última instancia, una forma de reconocer esa interconexión. Cuando nos conectamos con el sufrimiento de otro, estamos participando en esa energía universal que fluye a través de todo y que de alguna manera busca restaurar el equilibrio en el universo. Vivir sin el observador. El concepto de vivir sin el observador puede parecer abstracto al principio, pero es crucial para entender cómo funciona nuestra mente y cómo nos relacionamos con la realidad. El observador es esa parte de nuestra mente que constantemente juzga, compara y categoriza lo que percibimos. Cada vez que observamos algo, una situación, una persona, un pensamiento, el observador inmediatamente lo etiqueta, lo coloca en una categoría y lo compara con lo que ya conocemos o con lo que creemos que debería ser. Este proceso mental es también el que da vida a las ideologías que nos dividen, los ismos que nos separan, nacionalismos, racismos, sectarismos, no tienen un ser propio, nosotros les damos vida al identificarnos con ellos. Por sí mismos, no tienen existencia independiente, requieren nuestra participación, nuestro apego y nuestra identificación para mantenerse vigentes. Sin nuestra identificación, no son más que construcciones vacías. Estas divisiones, que a menudo parecen inofensivas o naturales, son en realidad formas solapadas de violencia. Nos separan, crean conflicto y perpetúan una ilusión de diferencia y superioridad. Sin embargo, no solemos ver las consecuencias de estas divisiones. Entramos en estos moldes sociales sin cuestionarlos y los replicamos generación tras generación, creyendo que son parte de la naturaleza humana. Pero, en realidad, estas separaciones son artificiales, son creaciones del pensamiento, no realidades esenciales. Vivir sin el observador significa soltar esta tendencia a juzgar y categorizar y permitir que las cosas simplemente sean. No es algo fácil, porque nuestra mente está entrenada para operar de esta manera desde muy temprano en la vida. Pero cuando dejamos de lado el observador, dejamos de ver la vida a través del filtro de lo que debería ser, y empezamos a experimentarla tal como es. En ese estado, ya no existe un yo que evalúa, compara o se separa del momento. Solo existe el momento mismo, sin mediación, sin interferencia. Este estado de ser es lo que algunos llaman verdadera libertad, una libertad que no tiene nada que ver con la ausencia de reglas o restricciones externas, sino con la liberación del constante diálogo interno que nos aleja de lo que está ocurriendo ahora. La libertad real surge cuando dejamos de vivir a través del observador y empezamos a vivir en sintonía con el flujo natural de las cosas. Al final de esta reflexión, lo que hemos planteado va más allá de una simple conversación. Hemos abierto una puerta hacia la posibilidad de vivir sin las divisiones que nos condicionan, sin los filtros del pensamiento que nos separan de lo que es. Hemos hablado de la compasión no como un sentimiento meramente humano, sino como una energía que fluye a través de la estructura misma del universo. Y hemos explorado cómo el observador en nuestras mentes distorsiona la realidad, impidiéndonos ver la unidad esencial que compartimos con todo lo que existe. Si pudiéramos imaginar a un viajero de otro universo observándonos desde afuera, lo vería todo como una sola entidad. Para él, no habría partes ni seres separados. Simplemente vería el universo, un todo del cual somos una expresión inseparable. Lo que llamamos nosotros y el mundo no serían más que una ilusión de separación. En el fondo, somos el universo manifestándose en una de sus tantas formas. Pero ahora, lo importante no es lo que hemos dicho aquí, sino lo que cada uno de ustedes,
como oyentes, puede llevarse de esta conversación, porque las ideas, las palabras, por sí solas, no tienen poder si no las hacemos nuestras, si no dejamos que algo dentro de nosotros se conecte con esa verdad que yace más allá de lo que hemos aprendido. Este es un llamado no solo a escuchar, sino a observar la propia vida, a ver cómo esas divisiones que creemos naturales, esas ideologías que hemos heredado, no tienen vida propia. Son ilusiones que hemos adoptado sin cuestionarlas, pero que podemos dejar atrás. La paz, la libertad y la conexión con lo que verdaderamente somos no requieren esfuerzo. Solo necesitan que soltemos la ilusión de la separación y permitamos que el universo nos muestre su verdad. Así que la invitación es clara. No se trata de cambiar el mundo o de imponer nuevas creencias. Se trata de darnos cuenta, a nivel personal, de cómo el mundo ya es lo que es, perfecto en su flujo, sin necesidad de nuestras interpretaciones o juicios. El mundo no necesita ser arreglado, nosotros no necesitamos ser arreglados. Lo que necesitamos es dejar de crear barreras entre nosotros y lo real, entre nosotros y los demás, entre nosotros y el universo. Vivir sin el observador no es una meta, es el estado natural cuando dejamos de interferir, cuando permitimos que la vida fluya a través de nosotros, sin los grilletes del ego, las ideologías o el miedo. Es ahí donde descubrimos la verdadera paz, una paz que no se puede fabricar ni vender porque está más allá de las fronteras del pensamiento. Gracias por acompañarnos en este viaje en conciencia estelar del siglo XXI. Si algo de esto resonó en ti, no lo dejes pasar, porque la verdad, aunque intangible, siempre está esperando a ser descubierta por aquellos dispuestos a verla. Dale like si te gustó y suscríbete para más contenido de crecimiento espiritual. ¡Hasta pronto!